Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Enrique Gómez Castellanos, con número de matrícula 23005084. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la licenciatura en Derecho. Estoy en materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional. Este es el reto 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Y mi asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. En este reto voy a analizar dos casos prácticos, en el cual primero voy a contestarles una pregunta en cada caso y al final analizaremos los dos casos. ¿Sale? En el caso 1, Ana y la detención arbitraria. ¿Existe responsabilidad para el Estado mexicano? Sí, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano. Argumentación. Número 1. Violación a la libertad de expresión y la religión. Ana ejercía su derecho a difundir ideas, artículo número 6 de nuestra Constitución mexicana y artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La policía interfirió sin causa legítima y sin cumplir los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Punto número 2. Detención arbitraria. La privación de libertad fue sin orden judicial, sin flagrancia y sin procedimiento legal. Artículo número 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 16 de nuestra Constitución. Punto número 3. Violación al derecho a la integridad y dignidad. Recibió burlas y calificativos peyorativos. Artículo número 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo número 1, principio de dignidad humana. Punto número 4. Falta de acceso a la justicia. Fiscalía y Comisión Estatal de Derechos Humanos omitieron investigar. Violación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un recurso judicial efectivo. Y punto número 5. Responsabilidad internacional. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha señalado en casos como Fermín Ramírez contra Guatemala y Tibi contra Ecuador que el Estado es responsable de las detenciones arbitrarias, tratados degradantes y garantizar recursos efectivos. Así que, en conclusión jurídica, el Estado mexicano incumplió obligaciones de respeto y garantía a los derechos humanos de Ana, lo que genera su responsabilidad internacional conforme al artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso número 2, Andrés y el decreto de confinamiento, sí existe responsabilidad internacional para el Estado mexicano también. Argumentación. Punto número 1. Violación al principio de igualdad y no discriminación. Andrés fue tratado de manera desigual por su condición de calle, sin medidas de apoyo diferenciadas. Artículo número 1 de nuestra Constitución y artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Punto número 2. Violación a la libertad personal y al debido proceso. Fue detenido por incumplir un decreto administrativo sin que existiera alternativa razonable. Artículo número 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La sanción de arresto fue impuesta sin procedimiento formal ni defensa adecuada. Punto número 3. Criminalización de la pobreza. El Estado no puede sancionar a una persona por no tener recursos económicos. Criterio de la Corte Internacional de Derechos Humanos en López Álvarez contra Honduras. Punto número 4. Violación al derecho a la honra y dignidad. Fue boletinado en redes sociales, lo que constituye afectación a su reputación. Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y punto número 5. Uso indebido de las Fuerzas Armadas. La detención fue realizada por un militar, lo que excede funciones de seguridad pública en el estado ordinario. Criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos en casos Álvaro Espinosa y otros contra México. Conclusión jurídica. El Estado es responsable internacionalmente por criminalizar la situación de calle de Andrés, imponer sanciones desproporcionadas y vulnerar sus derechos a la igualdad, libertad personal, honra y dignidad. Así que vamos a analizar ahora dos casos en el que se discute si existe o no responsabilidad internacional del Estado mexicano. Son de las respuestas que les acabo de dar. Aplicación de tratados internacionales y llegar a una conclusión clara sobre la situación. En el caso de Ana, que es de las primeras respuestas,
En el primer caso, Ana estaba repartiendo panfletos con citas bíblicas de la Plaza de Armas de manera pacífica. Sin embargo, un policía le arrebató los panfletos, la detuvo y la mantuvo encerrada en la patrulla por 3 horas. Más tarde fue trasladada a Barandillas, donde permaneció detenida un día completo y recibió burlas y comentarios discriminatorios. Posteriormente denunció los hechos ante la Fiscalía y Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ambas instituciones no hicieron nada. Ana acudió a la Justicia Federal, que declaró incompetencia, y 2 años después presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, considero que sí existe responsabilidad del Estado mexicano. Ana estaba ejerciendo su libertad de expresión y religión, derechos protegidos por el artículo 6 de nuestra Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La detención fue arbitraria porque no hubo flagrancia, orden judicial, violando el artículo 7 de la Convención Americana. Además, los tratos degradantes atentaron contra su dignidad. El Estado, al no investigar ni sancionar a los responsables, incumplió su obligación de garantizar un recurso judicial efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, México tendría responsabilidad internacional por violar sus derechos. En el caso número 2, Andrés. Durante la pandemia, un gobernador emitió un decreto de confinamiento obligatorio con multa de 1,500 pesos o 36 horas de arresto. Andrés, un hombre en situación de calle, fue detenido por un militar y llevado a la Secretaría de Seguridad Pública. Como no podía pagar la multa, fue encarcelado 36 horas y además fue exhibido en redes sociales como el primer detenido. Aquí también existe responsabilidad del Estado mexicano. El decreto, aunque buscaba proteger la salud pública, no tomó en cuenta la situación de las personas en condición de calle, lo que generó una violación al principio de igualdad y no discriminación. El arresto de Andrés constituyó una privación de la libertad sin procedimiento judicial y fue desproporcionado, vulnerando el artículo 7 de la Convención Americana. Además, exhibir su fotografía en redes sociales afectó su honor y su reputación, protegido por el artículo 11 de la Convención. Finalmente, la detención fue realizada por un militar, lo que es problemático ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha reiterado que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles en tiempos de paz. En conclusión, en ambos casos encontramos que el Estado mexicano incumplió sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos. En el caso de Ana, se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, libertad personal, integridad y acceso a la justicia. En el caso de Andrés, se criminalizó su condición de pobreza, se le privó arbitrariamente de la libertad y se afectó su honra. En estos casos nos recuerdan que los derechos humanos son universales y que el Estado tiene la obligación no solo de respetarlos, sino también de generar mecanismos eficaces para protegerlos y reparar las violaciones cuando ocurren. Mis citas en este trabajo fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución. Muchas gracias.